hace apenas 20 años, ¿ah? Tú aquí en Cusco veías un montón de carros, pero todos eran servicio público taxi. Ahora ves el triple, cuádruple, quíntuple cantidad de carros y el que menos tiene su carro, su camioneta, y lo usan incluso para distancias cortas. Hay una foto, caramba, que estaba buscando, pero no la puedo encontrar. Incluso, a ver, hagan ustedes una analogía, ¿sí? Para que vean cómo el hacer actividad física acá, no es algo que nos guste. Para darle usted un ejemplo nada más, ¿ah? El bus que nos deja acá, que se va subiendo por la Avenida Cultura, para en Santa Úrsula, hay un paradero. Luego hay otro paradero en Magisterio, si mal no recuerdo. Luego hay otro paradero acá, hay dos paraderos en Magisterio. Luego el siguiente paradero es el Manuel Prado. Después el otro paradero es el Real Plaza. Luego el otro paradero es el Hospital Regional. Ya, en esos 5 paraderos no hay más de 100 metros de distancia entre uno y otro. En ninguna ciudad, ustedes vayan a cualquier ciudad, y no me refiero a capitales grandes, ¿ah? Vayan a Cuenca, vayan a Temuco, vayan a Córdoba, qué sé yo, no es así. Los buses te paran pues cada kilómetro y medio. Acá cada 100 metros. Y, no, y nos da pereza, si yo fuera alcalde, por ejemplo, nunca lo voy a hacer, por supuesto, pues si yo fuera alcalde, elimino varios paraderos, carajo, para que la gente camine. Obviamente la gente no va a votar por mí. No nos gusta caminar. Entonces, los estilos de vida tan sedentarios que tenemos actualmente hace que la diabetes, la obesidad y enfermedades relacionadas sean cada vez más frecuentes, especialmente ¿dónde? En ciudades que tienen, entre comillas, unas costumbres occidentales. Más fácil es comer ahora, más cantidad de comida, más fácil es no hacer actividad física ahora. Les contaba cómo en el hospital regional, para ir al segundo piso, están esperando el ascensor, cuando el ascensor solamente debe ser para pacientes. Es ridículo. Es ridículo que tú vivas acá en Santa Úrsula y te vayas al hospital regional en carro. Es ridículo que tú vivas en Mariscal Gamarra y te vayas al hospital del seguro en carro. Y la gente hace eso, ustedes hacen eso. Entonces, estos son los cambios occidentales, entre comillas, que hacen que este tipo de enfermedades sean cada vez más frecuentes, especialmente en este tipo de sociedades, y no tanto en estas. Por esa razón, por esa razón, y esa es para mí mi lectura, cuando Cayetano hace en el siglo pasado y también en la primera década de este siglo, estudios comparando prevalencias de diabetes en ciudades como Cerro de Pasco, Cajamarca, y la comparan con Lima, y la comparan con Arequipa. Obviamente ciudades tipo Arequipa, Lima tienen más cantidad de transporte público, incluso hasta por gusto, que en otras ciudades. Eso explica por qué, por ejemplo, en Cajatambo había pues menos diabetes que en San Martín de Porres, en Lima. Entonces, cuando Cayetano hace su comparación de que la altura tiene efecto protector sobre la diabetes, para mí, yo no estoy de acuerdo con ese concepto. Ejemplo nada más. En Ciudad de México hay más diabetes que en Lima. Y Ciudad de México es más alta. En Bogotá hay más diabetes que en Lima. Y Bogotá está más alta que Lima. Dígame, háblame de altura. Lo que pasa es que son ciudades que tienen, que son entre comillas, que tienen esto, por todo lado, más que en Lima. Ese es mi punto de vista. Es un tema que para mí no debería ser controversial, pero todavía, hace poco asistí a una conferencia y vía Zoom, donde dale que insisten que la altura, que sé yo. Pregunta simple, doctor, ¿y por qué Ciudad de México tiene más prevalencia que diabetes que Lima? Se acabó la teoría. La diabetes entonces es una enfermedad por nuestros cambios en el estilo de vida cada vez más frecuente. Es cada vez más mortal. Es la enfermedad más discapacitante que hay. Es una de las principales causas de ceguera en el mundo. Una de las principales, no es la principal. Es la principal causa de falla renal en el mundo. Cuando el servicio de nefrología del Hospital de Seguro apareció, el 90% de pacientes eran lúpicos o eran glomerulopatías primarias. Ahora, el 90% son diabéticos. ¿Cómo ha cambiado las cosas en apenas 20 años, 30 años? Es increíble. ¿Cómo estamos cambiando nosotros? Esta foto que les muestro de Huancarani. Ahora en Huancarani pues ya hay pista, hay
hay luz eléctrica, que antes no había luz eléctrica. Ahora en Huancaray hay como 3 pollerías, hay una tienda de hamburguesas y venden pizzas. ¿Qué creen? Está empezando a aumentar la cantidad de diabetes en Huancaray también. Nuestros cambios en el estilo de vida. Es la principal causa de amputaciones traumática y no traumática en todo el mundo. Es la principal causa. Y esta debe ser la complicación más temida en diabetes. Las amputaciones. Los pie diabéticos que llegan a los hospitales, no sé cuánto llega el seguro. Honestamente, por lo que me cuentan mis colegas de allá, no llegan muchos. La cantidad y sobre todo la severidad de pacientes con pie diabético que llegan al hospital regional es impresionante. Gente que llega con el pie literalmente pudriéndose. Esto se ve horrible, apesta peor, apesta peor. Collana parece pues un jardín de flores al lado de lo que esto apesta. Y es impresionante la forma como los pacientes se descuidan con los pies y muchas veces tenemos para salvarle la vida al paciente, amputar el pie. Alguien que ya sufrió una amputación antes. Esto es diabetes. Es la enfermedad más discapacitante que hay. Esto es discapacidad. Sacrificar de tu semana 3 días para estar en una máquina 4 horas cada día, con lo que cuesta, con las complicaciones que hay, vamos. Es la principal causa de infarto, tanto cerebral como cardíaco. No sé si ustedes recuerdan esta foto en la cajetilla de cigarrillos. Fumar causa infarto cerebral, es verdad. Y esta foto debería estar, no sé, pegada también en la Coca-Cola, en las hamburguesas, pegada en los micros. Oye, no caminar causa infarto cerebral. Oye, comer más de lo que debes también causa infartos o infarto cardíaco. Infarto cardíaco, el infarto cardíaco, caramba, se lleva mucha gente joven, mucha gente joven. No, eso es diabetes. Y si tienes infarto sin diabetes, son enfermedades relacionadas. Y son estas enfermedades cardiovasculares, junto con enfermedades cerebrovasculares, junto con la diabetes, junto con algunos tipos de cáncer asociados a la obesidad, son la principal causa de muerte en el mundo, más que el COVID. El COVID vino, fue una moda, 2 años que nos tuvo encerrados, y el COVID ahora está empezando a irse, ¿eh? Y las otras enfermedades siguen, no se van, la gente se sigue muriendo por cáncer, por infartos. ¿Qué hacemos al respecto? ¿Se dan cuenta cómo la salud pública se mueve también en base a modas? Lo de COVID es una moda. Actualmente hay más gente que se muere por tuberculosis que por COVID, pero nadie habla de tuberculosis. Todos seguimos hablando de COVID, todo es COVID. ¿Mm? El actual ministro de Salud, que para mí es un impresentable, pero ayer dijo algo que es cierto, no todo es COVID. Dejemos de pensar COVID, salud, COVID, no, no, no todo es COVID. Hay otras enfermedades más, mucho más frecuentes, mucho más peligrosas, mucho más mortales que la moda del COVID. Es la principal causa de falla, insuficiencia vascular periférica. Eso es diabetes, chicos. Entonces, recuerden, es una enfermedad mortal. Cada vez, vean ustedes la gráfica, hay más muertos por diabetes en el Perú. En el Perú. En Lima, en Arequipa, en Trujillo, en Cajamarca, en Cusco. Cada vez hay más muertes por diabetes. Está reventando en nuestra cara esta pandemia, pero nosotros seguimos masturbándonos con COVID. Todo es COVID. ¿Mm? Es una enfermedad mortal, cada vez más mortal, cada vez más frecuente y encima discapacitante. Yo les digo algo, ¿ustedes alguna vez han escuchado algo contra la diabetes en la televisión? No hay nada. Contra la obesidad, no hay nada. Hay gente que incluso piensa que la obesidad no es una enfermedad. Eso es diabetes. Eso es diabetes. Y encima de diabetes tiene esto, que acá les voy a mostrar, que es la regla de las mitades en enfermedades no transmisibles, que este es bien, bien, bien interesante. Atenta con esta lámina, que esto se aplica también aquí en Cusco, ¿eh? Se aplica en Cusco. Hemos copiado las malas costumbres de otras ciudades y no copiamos las buenas costumbres de otras ciudades. Por ejemplo, antes de pasar esto y mostrándoles esto nada más, ¿ya? Mostrándoles esto, mostrándoles esto. Tiene otra foto, caramba, no, 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 no sé dónde lo he dejado. Tú vas a Lima, y hablo de Lima porque es la ciudad que vamos, todo el mundo de alguna u otra manera pasa, pisa, qué sé yo, y te encuentras con que Lima ha aumentado dramáticamente y de una forma, yo diría, envidiable, la cantidad de ciclovías. Si alguna vez ustedes se van a Ámsterdam, Rotterdam, qué sé yo, van a ver cómo en Países Bajos
La bicicleta es el principal medio de transporte y no por gusto es una sociedad más sana. Acá nosotros, acá en Cusco, he visto que hace poco han mejorado muy bonito la ciclovía de acá, de la cultura. No, no es una ciclovía perfecta, tiene una serie de inconvenientes, continúa con una ciclovía que se va, creo que es a la Plaza de Armas. No hay continuidad, pero, en fin, hay una ciclovía ahí. Y yo veo con tristeza que que muy poca gente lo usa, muy poca gente lo usa. Y los que usan son generalmente chicos de vuestra edad. Yo una vez pasé con una bicicleta por ahí, la gente me miraba raro, yo debía estar en mi carro yendo. Costumbres sanas que hay que copiar de sociedades sanas. Y encima acá en el Perú tenemos un pésimo sistema de transporte, en fin. Esta regla de las mitades es bien interesante. Atentos a lo que les voy a decir. Vean, de 100 personas que tienen diabetes en Cusco, solamente la mitad sabe que tiene diabetes. La otra mitad tiene la enfermedad, pero no sabe que tiene la enfermedad. O no quiere saber que tiene la enfermedad. Un momento, muchachos. Un ratito. De 100 personas que tienen diabetes, la mitad sabe que tiene diabetes. Entonces la otra mitad que tiene y no sabe, no se cuida, pues, y no sabe que tiene la enfermedad. Para que vea que la diabetes puede ser asintomática o puede ser oligosintomática y la gente no se da cuenta. Ya, de los 50 que saben, solamente 25 acuden a algún servicio de salud o siguen algún tratamiento. O sea, de estos 50 que saben, la mitad no les interesa tener la enfermedad, ni la tratan, ahí la dejan, ahí la dejan. ¿Mm? Y de los que van a un centro médico, a una posta médica, a un consultorio particular, solamente la mitad logra control y por lo tanto prevención de complicaciones secundarias. O sea, eso es diabetes, chicos. Esa es la regla de las mitades. En otras palabras, apenas uno de cada 10, uno de cada 8, qué sé yo, pacientes con diabetes logran tener algún control sobre la enfermedad para prevenir que ésta se complique, que es de lo que se trata. Esto es espeluznante. Esto es espeluznante. Entonces, que no les sorprenda, que no les sorprenda, que hay mucha gente que llega con infarto al hospital cerebral, llega con pie diabético, que tengo diabetes, así te dicen, que llega con cetoacidosis diabética y recién se enteran que tienen cetoacidosis, recién se enteran que tienen diabetes. ¿A usted no le dicho que tiene? No. ¿Y tú estás bajando de peso? Sí, estoy bajando de peso porque. ¿Y cómo se un montón? Sí, como un montón. Ah, y orino un montón. Sí, yo pensé que era normal. Hay gente que piensa así. Ah, esto debe ocurrir, pues, que en sociedades, no sé, en Chumbivicas, ¿ah? En Paruro, en Cusco no creo. No, esto pasa también acá en Cusco urbano, en Huancha, en San Sebastián, en Cusco distrito. Pasa en casi toda sociedad. O sea, tenemos un enemigo que es eh, fuerte, tenemos un enemigo que es frecuente, que causa mortalidad, que causa discapacidad, que cada vez es más frecuente y que encima no le damos bola. Es eso. Es como tu flaca está que te saca la vuelta, o tu flaco está que te saca la vuelta, y tú eres el último en enterarte. Algo así es. Cuando ya todo se complicó, algo así es. ¿Mm? Ya, a ver. ¿Hasta acá alguna pregunta? Ya que no hay preguntas, quiero que vean esa foto. A ver, en esta foto les voy a contar algo. Perdóname, chicos, déjame ver si puedo de una vez. Mi asistencia, mi asistencia. A ver. Muy callados los veo, chicos. ¿Qué ha pasado?
Yo veo mucha, a mí me da pena, saber que las clases presenciales, donde en este momento podría estarles viéndoles a ustedes a la cara, y ustedes a mí, va a pasar mucho tiempo, de repente un año más, para que vuelvan las clases presenciales. Y a mí no me hace mucha gracia ir a Collana. Nunca fui a Collana, nunca hice clases en Collana, ni voy a hacer clases en Collana. ¿Por qué la construyeron tan lejos? ¿Por qué la construyeron tan lejos? En fin, esto le estaba mostrándoles hace poco. Vean lo que ocurre cuando ya, después de esa parte de lo que es la salud pública respecto a enfermedades no transmisibles, vean esto. ¿Qué cosa ocurre cuando comemos? O mejor dicho, cuando no comemos, como en este momento. No estamos comiendo, ¿no es cierto? Ahora no han tomado desayuno. Pero están despiertos, el cerebro funciona, me están siguiendo la clase. Bueno, eso creo, ¿no? Supongo que me están siguiendo la clase. ¿Qué pasa cuando no comes? El hígado rompe enlaces de glucógeno y forma glucosa. Y la glucosa, cuando el azúcar está bajo, la glucosa se libera del hígado o se libera de tejidos tipo músculo o tipo el glucógeno renal, el glucógeno muscular, el glucógeno, o mejor dicho, la grasa del tejido adiposo, y se eleva la glucosa en orina, la glucosa en sangre. ¿Quién hace esto? ¿Quién hace que la glucosa se eleve? Glucagón y la reducción de la insulina. A lo mejor estoy enfocándolo diferente acá. El hígado, cuando la glucosa baja, libera azúcar. ¿Mm? Para que ustedes en este momento tienen niveles de azúcar normales que permiten que el cerebro funcione. Y eso que no han tomado desayuno. ¿Qué están haciendo ustedes ahorita? Glucogenólisis, gluconeogénesis. Estimulado por glucagón y estimulado por la reducción de la cantidad de insulina que tienen ustedes en este momento. Número 2. ¿Qué pasa cuando el azúcar sube? Cuando comes, por ejemplo. Eso sí promueve que la insulina se libere. Y el páncreas libera la insulina, ¿para qué? Para que el exceso de alimento, porque cuando comes te aseguro que hay un exceso, siempre hay un exceso, se guarde como glucógeno, se utilice en cada célula o se guarde como tejido graso. Entonces recuerden esto, la insulina, que tiene mucho que ver en la fisiopatología de la diabetes, es una hormona anabólica. Es la hormona con efecto anabólico más potente conocido, mucho más incluso que la hormona de crecimiento. Por si acaso, muchachos. Entonces, cuando hablamos tanto de obesidad y obesidad y obesidad, ¿qué estamos hablando? Hiperinsulinemia. Es imposible subir de peso si no tienes aumento de insulina. Es imposible. Por esas personas con diabetes, que tienen poca insulina, que comen y comen y comen, porque al tener poca insulina están bajando de peso y quieren recuperar el peso de antes, y comen un montón, ¿qué creen? No suben de peso, porque no tienen insulina, para que lo puedan entender. Entonces, ¿qué cosa hace la insulina? Recuerden, es anabolia. La insulina es anabólica bajo todo punto de vista. Entonces, ¿qué cosa hace la insulina? Efecto anabólico, glucogenogénesis, efecto anabólico. Acelera el transporte de glucosa al tejido adiposo, al tejido muscular y al tejido hepático. Inhibe la síntesis de glucosa por el hígado. Cuando el hígado produce glucosa, lo hace por dos vías, glucogenólisis, gluconeogénesis. Y esas dos vías son vías catabólicas. Y la insulina es anabólica y anticatabólica. En este momento, ustedes tienen un nivel de azúcar en sangre que les permite estar despiertos para los que están despiertos, ya porque están dormidos seguramente. Para los que están despiertos, como yo, por ejemplo, en este momento, que no he tomado desayuno, y casi no comí nada de una noche en la cena, pues estoy despierto. Estoy despierto. ¿Y estoy despierto por qué? Porque mi hígado está liberando glucosa por glucogenólisis y gluconeogénesis. Y eso es posible, ¿por qué? Porque en este momento tengo poca insulina. Porque si la tuviera, tendría menos glucosa en sangre. La insulina inhibe la liberación de ácidos grasos del tejido adiposo. En otras palabras, la insulina inhibe la lipólisis. Si yo hoy día no tomo desayuno, les cuento que normalmente yo no tomo desayuno. No tomo desayuno. Para las 12 del día, 1 de la tarde, 2 de la tarde,
yo ya estoy empezando a quemar ácidos grasos, porque ya se me acabó el glucógeno y estoy despierto gracias a esa función que hace la reducción de la insulina. La insulina activa la síntesis de triacilgliceroles en el tejido adiposo, o sea, es lipogénica. La insulina favorece la síntesis de proteínas a partir de aminoácidos, o sea, es proteogénica, catabólica, perdón, anabólica con las proteínas, anabólica con las grasas, anabólica con los carbohidratos, anticatabólica con las proteínas, anticatabólica con las grasas, anticatabólica con los carbohidratos. Y ese efecto anticatabólico o proanabólico se despierta, se estimula cuando la glucosa se eleva en sangre. Porque cuando la glucosa baja en sangre, como por ejemplo cuando no comemos, la reducción de insulina que va acompañado de aumento de glucagón se encarga de activar vías metabólicas para que aumente la glicemia, cosa que tejidos esenciales, corazón, cerebro, reciban la energía que necesiten. Por eso no hace falta comer a cada rato, a toda hora. Basta con comer, ojo, basta con comer 2 veces al día y listo, tienes la cantidad de alimento necesario. Eso de 5 veces al día, ya saben, es un disparate, es un disparate. A ver, ¿qué tipo de grasa es la que ayuda a formar el exceso de insulina? Cuando ustedes comen, no sé, una papa a la huancaína, no sé yo, qué sé yo, pastel de papa, arroz solo, arroz con plátano, ya, aumenta la glucosa en sangre, aumenta con ella la insulina en sangre, y esa glucosa se va, aparte de la que se utiliza para glucólisis, hay una parte que se va a almacenar como tejido graso. Ustedes cuando han hecho anatomía habrán visto que la grasa que se encuentra debajo de los brazos, debajo de las piernas, es una grasa un poco más dura, y la grasa que se encuentra dentro de las vísceras, la grasa visceral en el epiplón mayor, en el menor, qué sé yo, o perivisceral, es una grasa mucho más laxa, mucho más suave. ¿Recuerdan? Han hecho anatomía, ¿recuerdan ese detalle? Como la grasa abdominal es mucho más laxa. ¿Recuerdan? Piero, ¿recuerdas? No les digo. Piero tiene falta. Espero 5 segundos y ya está. A veces yo llamo lista así de un momento a otro, porque no llamo lista, pero me molesta que no haya gente en la clase. ¿Qué dice Eduardo Wilfredo? ¿Te acuerdas de tu clase de anatomía, Eduardo? 2, 3, 4, 5. Y Eduardo Wilfredo está con falta. No, doctor, perdón, Jordi, mi ya, micro ¿qué no se fuiste? lograba activar. Jordi, ¿qué me dice Jordi? Va una, van dos, van tres, van cuatro, van 5. Esas son las cosas que a mí me molestan mucho. Caramba, en clase presencial eso era lo bueno, lo sabía que estaban ahí. Aquí en clases virtuales, sabe Dios si estarán presentes, no sé, pues. María Fernanda Villa. ¿Y así? Doctor, buenos días. Hola María Fernanda. ¿Te acuerdas tu clase de anatomía? Sí, doctor. ¿Te acuerdas cómo era la grasa del tejido visceral? ¿No te acuerdas? Es la del tejido visceral es más, es más, ¿cómo le explico? Más que, más rico. ¿Más que? Ya pues María, estás atenta, pero Es más de esa, doctor. no lo estás poniendo. Miluska. Miluska Andrea. Presenta, doctor. Hola Milus, ¿te acuerdas cómo era? Recuerdo que la grasa del tejido visceral era más suave o no tan dura como la de... Tú la agarras en tus dedos, la aplastabas y casi se diluía. En cambio, la grasa subcutánea era más dura. Ya. El exceso de insulina o el aumento de insulina promueve la génesis de esa grasa visceral, de esa grasa laxa, de esa grasa laxa. Y esta grasa laxa, que habitualmente es abdominal, esa visceral, esa grasa laxa es la grasa que se asocia a la resistencia a la insulina, es la grasa que se asocia a sobrepeso y obesidad. Esa es la grasa más aterogénica,
la que genera aumento del colesterol aterogénico, LDL, triglicéridos, etc. Este aumento de grasa es el que se asocia más que el aumento de peso, el aumento de la grasa abdominal, el panzón, es el que se asocia más a resistencia a la insulina y riesgo de diabetes y riesgo de enfermedades cardiovasculares. Ustedes lo recordarán, a ver, uno piensa gordo, uno piensa en Alan García, uno piensa en Tongo, uno piensa en Keiko, no sé, todos esos gordos que tanto daño nos han hecho. Bueno, Tongo no, ¿ya? Esos gordos. Yo les doy un nombre, Daniel Peredo. ¿Lo recuerdan a Daniel Peredo? Sobre todo los caballeros, los chicos, los Sí, varones. doctor. Sí, Las chicas doctor. también, ¿recuerdan? Daniel Peredo no era gordo, pero era panzón. Era panzoncito, era panzón. Y se murió de un infarto. Joven, joven. Y se murió de un infarto. Por este tipo de grasa. Entonces, cuando ustedes vean a un gordo que no es muy panzón, dale. Ven a un flaco que es panzón, y yo no conozco a docente, no conozco a amigo que no tenga panza, uno que otro, ¿ah? Esa panza, ojo que es peligrosa. Panza chelera, no fastidies con eso, pe. Panza chelera. Esto está bien que eso piense mi comadre, que eso piense, no sé, el señor de la seguridad, que eso piense el abogado, ya, las panza chelera. Eso no es así. Eso no es así. Ya. Vamos a hablar un poco más entonces de la diabetes tipo 2 y los factores de riesgo de la propia diabetes tipo 2. Esto quiero que me entiendan muy bien. Entonces, los factores de riesgo que acá les muestro para diabetes tipo 2, que es lo que estamos hablando, son factores de riesgo en realidad que tienen que ver con la resistencia a la insulina. Y la resistencia a la insulina tiene mucho que ver con la edad. Yo, que puedo ser vuestro abuelo, tengo más riesgo de hacer diabetes que ustedes. Lógico, yo les doble de edad a ustedes, yo tengo más riesgo de hacer diabetes que ustedes. Y mientras más viejos somos, más riesgo tenemos de hacer diabetes. No sé, el doctor Grajera, el doctor Nieto tiene más riesgo de hacer diabetes que yo. El doctor Sarmiento tiene más riesgo de hacer diabetes que el doctor Grajera. Y así, y así. Mientras más años tenemos, más riesgo tenemos de hacer diabetes. Mientras más gordito soy, ojo, no necesariamente gordito, incluso con un índice de masa por encima de 27, con sobrepeso, ya tengo más riesgo de hacer diabetes. Y si mi cintura tiene, si soy varón, más de 102 centímetros y si soy mujer, más de 98 centímetros, tengo más riesgo de hacer diabetes, si soy panzón. Si tengo familiares en primer grado, o sea, mi papá, mis tíos, mi hermano, mi hijo, en primer grado, con diabetes, yo tengo más riesgo de hacer diabetes. La genética influye, claro que sí influye, pero como les acabo de contar, la genética influye, sí, pero no es el principal factor. Actualmente no. ¿Cuál es el principal factor? Los cambios en el estilo de vida que como sociedad estamos no sufriendo, permitiendo. ¿Mm? Pero a pesar de eso, si yo tengo un familiar con diabetes, hay más riesgo de que yo tenga diabetes. Ojo, en diabetes tipo 2, eso no ocurre en diabetes tipo 1. En diabetes tipo 1, si yo tengo diabetes tipo 1, ¿algún miembro de mi familia tiene más riesgo de hacer diabetes tipo 1? No, eso no es así. Si yo tengo diabetes gestacional, o ya tengo, o he nacido, o he tenido un hijo que ha pesado más de 4 kilos al nacer, macrosomía, tengo más riesgo de hacer diabetes. Claro que sí. Si yo tengo menos de 50 años y ya he tenido enfermedad coronaria, tengo más riesgo de hacer diabetes. Si yo tengo hipertensión con o sin otro factor de riesgo, tengo más riesgo de hacer diabetes. Si tengo triglicéridos altos, más de 150, o HDL por debajo de 35, tengo más riesgo de hacer diabetes. Si tengo el famoso síndrome metabólico, tengo más riesgo de hacer diabetes. Mira, ven un gordito de ustedes por la calle, ese tiene más riesgo de hacer diabetes. Si yo tengo alteración previa de la glucosa, tengo más riesgo de hacer diabetes. ¿Ya? Y acá yo pondría, a ver, esto de alteración previa de la glucosa tiene que ver mucho, por ejemplo, con el COVID. ¿Ya? COVID, tiene mucho que ver por lo frecuente de los casos que han habido, pero en realidad tiene que ver con cualquier otra enfermedad que obliga a hospitalización. Hay muchos pacientes que con el COVID hacían glucosas altísimas durante el COVID. Diabético diabetes, y usábamos insulina incluso. Salieron del COVID, los que sobrevivieron al COVID, salieron del COVID, y en muchos de ellos la diabetes se fue.
¿Qué significa eso? Que durante el proceso de COVID severo me refiero, gente que estaba viendo cómo se estaba muriendo, pero que felizmente sobrevivieron, en ese momento de supremo estrés, la glucosa empieza a subir, porque cuando tienes un estrés tremendo, imagínate que la vida se te va, que estrés más alto que ese, ¿ah? Ves que la vida se te va y poco a poco aumenta la concentración de tus hormonas contrarreguladoras, cortisol, glucagón, catecolaminas y hormona de crecimiento, que normalmente están en equilibrio con la insulina. Pero cuando viene el estrés, el equilibrio se rompe y el paciente hace hiperglicemia durante el estrés, durante la hospitalización. Y luego la glucosa alta se va, cuando el paciente se va a la casa. Y recuerda que yo les dije que la hiperglicemia tiene que ser crónica para hacer diagnóstico de diabetes. ¿Eran pacientes con diabetes? No. Oye, pero he hecho 500, usa insulina. Pero no es diabético, pues, porque ahora no usa nada. Y está con glucosa normal. Entonces, ¿qué era? Era una hiperglicemia de estrés, una alteración previa de la glucosa. ¿Es un individuo sano? No, tiene riesgo de hacer diabetes en el futuro. Eso es lo que tiene. Y otro factor de riesgo para hacer diabetes es esto, la urbanización reciente de lo que tanto hemos conversado. Antes la diabetes no se conocía y actualmente la diabetes es una enfermedad muy de las más frecuentes, de las más frecuentes. La urbanización reciente, como les contaba, para que tengan una idea, ¿sí? Cosas que ustedes no han visto. Hace, qué sé yo, 30 años, más tiempo, 40 años, más o menos, había una sola pollería en la ciudad. Ya les contaba dónde queda, en el sótano del Colegio La Salle. Ahora hay acá a todo lado, acá por todo lugar, pollerías, no sé, lo que venden hamburgueserías, ¿sí? Hasta tacos venden por todo lado, pizzerías, qué sé yo. La gente ahora tiene más carro, el que menos tiene carro. Yo veo algunos colegas que entran al hospital, hay que andar 7:15 para las 8 para trabajar, y el parqueo del hospital está lleno. ¿Lleno de qué? Lleno de los carros de los internos, de los residentes. Del que menos tiene carro. Ah, pero nadie tiene bicicleta, eso sí, ¿no? Eso, bicicleta es para plebe, ¿no? Bicicleta es para gente inteligente. Para gente inteligente. A ver si podemos terminar con este concepto. Hasta acá, ¿alguna pregunta? Pregunte pues algo, caramba, se queda callado. Soy pues como un loco orate hablando con la computadora. ¿Alguna pregunta? Comentario, doctor. Por supuesto. Vamos, Jordana. Doctor, es que lo mismo pasa incluso abajo en Collana que nos decía, por ejemplo, un almuerzo está a 6 soles y la salchipapa está a 3 soles y es más harto todavía. ¿Qué Y pasa? es mejor comprar la salchipapa que comprar el almuerzo. Y encima Claro, que el rector, bueno, no sé quién está encargado, no hace nada para nosotros. A veces Collana es nuestra casa, tenemos que estar desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche y así no es. tenemos un centro donde podamos ejercitarnos o algo así, ¿no? Y la biblioteca es muy chiquita, a veces no hay asientos. Es terrible, doctor. Me has hecho acordar, a ver, me has hecho acordar. Alguna vez hicimos un estudio, ahí les pregunto a todos, ¿ya? ¿Dónde creen que hay más obesidad infantil? En La Salle, digo La Salle porque es un colegio mixto y es un colegio, digamos, donde va en Cusco la gente de nivel socioeconómico A, ¿ya? O hay un colegio que se llama Simón Bolívar que queda acá por Santiago, que también es mixto, pero es un colegio en una zona urbano marginal. ¿Dónde creen que hay más obesidad infantil? ¿En La Salle o en Simón Bolívar? ¿Qué dice la lógica? En En las la, hay. en la calle. En La Salle, por supuesto. Ya, pues. Hicimos un estudio hace algunos años para comparar prevalencia de obesidad mejor dicho, influencia del nivel socioeconómico hacia el estudio en la prevalencia de obesidad en dos colegios de la provincia del Cusco. Hacia el estudio. Simple, precioso estudio. ¿Qué encontramos? ¿Saben qué encontramos? No habían diferencias. Nos sorprendió, pues. Nos sorprendió. No había mucha diferencia. Había una diferencia, pero que no era estadísticamente significativa. Y cuando fuimos a este colegio Simón Bolívar, en el kiosco de La Salle, te vendían salchipapas, gaseosas, chisitos, pollo a la brasa, los mocosos se empujaban pollo a la brasa en el recreo.
carambas. Fuimos al colegio de Simón Bolívar y nos encontramos con lo que decía Jordana. A la salida había una señora que vendía salchipapas. Y la cola de chiquitos ahí, para la biblioteca no había cola, pero para la salchipapería sí había cola. Era un plato grande donde habían papas, un montón de papas, un poquito de salchichas y un caldo de mayonesa y costaba un sol. Costaba un sol. Y los chiquitos haciendo cola para comprar. Lógico, ahí tenés la explicación. O sea, no hace falta plata para ser rico, hace falta solamente ser irresponsable, nada más. Y la irresponsabilidad no conoce de estratos socioeconómicos. Para que vean, soy pobre, entonces no hay obesidad. No, si hay obesidad, caramba, claro que sí, claro que sí. Ya. Gracias, Jordana. Vean, chicos, vamos a aprender en estos minutos que nos quedan a hacer diagnósticos de diabetes y lo que les contaba yo a ustedes. Diagnosticar diabetes es fácil, es papaya, ¿ya? Debe ser la enfermedad con el diagnóstico más sencillo que hay. Es fácil. No. Pues yo reniego cuando de una posta un colega me manda una interconsulta al paciente, lo hace viajar hasta el hospital para descartar diabetes. Ay, no fastidies, para eso no, pues. Para eso yo reniego eso, que lo resuelva, no sé, que lo resuelva el arquitecto, que lo resuelva no sé, el abogado, el economista, el portero, el verdulero, pero no yo, pues eso es sencillo. A ver. Yo digo sencillo, pero muchas veces puede tener ciertos problemitas. Y aparece la lámina que ustedes están viendo. Vean las cifras que tiene la lámina y nunca se las olviden. Así como ustedes, por ejemplo, ahora se saben de memoria el Padre Nuestro, aunque seguramente ustedes, muchos no son católicos como yo, que no soy católico, pero me sé de memoria el Padre Nuestro, pues, y el Ave María, ¿no? O te sabes de memoria, a ver, el himno, las letras del himno del Perú, ¿no es cierto? Ustedes se las saben de memoria, aunque de cuando en cuando la cantamos, pero la sabemos, ya, esto es igual. Apréndanselo de memoria. Pocas cosas les pido que se aprendan de memoria. Una de ellas es esta. Estas cifras. La glucosa en ayunas, y cuando digo ayunas me refiero a 8 horas sin comer, esos ayunas, la glucosa en ayunas normalmente debe estar entre 70 y 100. Y 2 horas después de comer, haber comido lo que quieras, cuya al horno, tu cancacho, tu chicharrón o tu huevito con papa, qué sé yo, 2 horas después de eso debe ser no más de 140, eso es lo normal. En rango de, ojo, no digo diabetes, digo rango diabético, si mi glucosa en ayunas se encuentra por encima de 126 y si mi glucosa 2 horas después de comer se encuentra por encima de 200. Ese es rango diabético. Y rango intolerante, si mi glucosa en ayunas se encuentra por encima de 100 y por debajo de 126. O si 2 horas después de comer se encuentra por encima de 141 y por debajo de 199. Ya, recuerden esas cifras, ¿sí? Estas cifras nos las ha dado la Asociación Americana de Diabetes. No sé por qué se dicen los gringos americanos si nosotros también somos americanos, ¿eh? Eso es una cosa que yo no entiendo. ¿De dónde eres? Soy americano. Igual que yo, ¿no? Yo también soy de América, ¿no? Por si acaso. Pero estos fulanos se quieren apropiar del nombre del continente para su país. Así se llama, sin embargo, la Sociedad Americana de Diabetes. Asociación Americana de Diabetes. Que investigan un montón, eso es la verdad. Ya. Antes el criterio de diagnóstico de diabetes no era 126, era 140, como les contaba. Esto está vigente desde este milenio. Ya. Con estas cifras, ¿cómo hago diagnóstico de diabetes? Es bien fácil. Es bien fácil. Número 1, tengo que tener 2 glucosas en rango diabético. Eso es todo. Si hoy día vienes con una glucosa en 126 y mañana vienes, después de 2 horas después de comer, ¿qué cosa como, doctor? Lo que tú quieras. Y me sale una glucosa 201 o 200, diabetes. Punto, diabetes, se acabó. No, test de tolerancia, no, diabetes, se acabó. Punto, eso es todo. Sencillo, fácil. O vienes hoy día con una glucosa de 130 y mañana vienes con 140, se acabó, diabetes. Es simple el diagnóstico. Es simple el diagnóstico. ¿Se dan cuenta que es simple? Claro que es fácil. O si viene un paciente
con una glucosa al azar, o sea, en ayunas o después de comer, 1 hora después de comer, 8 horas después de comer, o 5 horas después de comer, no importa, al azar. Me viene con una glucosa por encima de 200 y con polidipsia poliuria. En ese caso, basta una glucosa, diagnóstico de diabetes. Punto, se acabó. Se acabó, diagnóstico de diabetes. Mira, ¿qué cosa puedo deducir de estos dos conceptos? El primero, dos glucosas, necesito dos en rango diabético. Obviamente el primer concepto me permite el diagnóstico de diabetes incipiente, la que está empezando, la que todavía es asintomática. Cuando la diabetes se hace sintomática, habitualmente la glucosa es muy alta. Por eso solamente necesito, en casos severos como este, una sola glucosa, pues. Entonces, mientras el primer criterio me hace diagnóstico de diabetes cuando está empezando, cuando es incipiente, el segundo me hace diagnóstico de diabetes en una sola porque es un cuadro avanzado. Entonces, si tuviera un paciente con una glucosa de 300, pues ya sabe, otra glucosita para saber si tiene diabetes. No, pregúntale, ¿usted en la noche se levanta para hacer pichi? Sí, se acabó, diabetes. ¿Usted baja de peso? Sí, diabetes. Listo. Poliuria, sobre todo poliuria, polidipsia. Hace poco, hace algunos años, se ha establecido, esa es la palabra, este tercer criterio. Una hemoglobina glicosilada por encima de 6.5, aunque muchos aplican 2 hemoglobinas glicosiladas por encima de 6.5. En medicina, chicos, aprendan, por favor, a utilizar la menor cantidad de recursos posible. Solamente usen más recursos cuando la enfermedad lo amerita. Entre una hemoglobina glicosilada y una glucosa simple, la glucosa simple pues cuesta 20 veces menos. No le hagan gastar al paciente, no le hagan gastar a su institución. Si con este criterio puedo hacer diagnóstico, ¿para que uses este? Y encima ahora te dicen 2 hemoglobinas glicosiladas. Y hay colegas, piden 2 otra glicosilada. Es que es criterio. Claro, como tú no pagas, como paga el paciente, y el paciente está pagando para que vaya al laboratorio que te dan un porcentaje, te da a ti, no, pues no, eso no se hace. Eso no se hace. Eso no se hace. Ya, estamos en el Cusco, estamos en el Perú, somos un país todavía en vías de desarrollo. Estoy siendo optimista, estoy siendo optimista. Debemos ser el país, creo yo, en Latinoamérica, con la peor sociedad que tenemos. Es una sociedad intolerante, es una sociedad desordenada. Tú te vas de paseo, no sé, a cualquier ciudad, pues vete a Mendoza, vete a Minas Gerais, vete a Cuenca, vete a Medellín y no vas a encontrar perros en la calle. Por ejemplo, acá en cambio hay perros en la calle por todo lado, caca de perro por todo lado, y nos hemos acostumbrado. Tenemos un sistema de transporte que es espantoso. Son cosas que a mí me molestan. Y elegimos a delincuentes de congresistas, a impresentables de presidente, porque la otra alternativa era peor. Así somos en el Perú. Según Perú, un país así como el nuestro, que es desordenado, que es dejado, eso es lo que a mí menos me gusta. Podemos ser pobres, pero no desordenados. En fin, ya somos desordenados, somos pobres. En un país pobre como el nuestro, al hospital donde va gente con muy poco dinero muchas veces, muy poco dinero, en ellos a veces aplico, y este es un criterio mío, esto no está en ningún libro, yo les muestro esto. A veces un paciente que no puede hacerse otra glucosa, no puede hacerse, tiene apenas 2 glucosas, bien, me sale así, por ejemplo. Le hago una glucosa en ayuno, ojo, estas glucosas que yo les digo acá son glucosas en laboratorio, utilizando el método de glucosa oxidasa, no con glucómetro, no con glucómetro. Escuchen bien esto. Si viene un paciente y me dice, doctor, me salió esta glucosa en 130, y al día siguiente viene con una glucosa que está en 117, pucha, una glucosa está en rango diabético y otra glucosa está en rango de intolerancia. ¿Qué hago? ¿Es diabetes o no es diabetes? Me surge la duda. ¿Es una prediabetes o es una diabetes? Me surge la duda. En esos casos, esto no está en ningún libro, les vuelvo a decir, yo aplico esto. Si hay 2 glucosas en rangos diferentes, manda la mayor. Me viene con una glucosa en 130 y al día siguiente me viene con una glucosa en 110. Doctor, ¿qué tengo? Usted tiene diabetes. Prefiero equivocarme y decirle a un no diabético que tiene la enfermedad a equivocarme y decirle a un diabético que no la tiene. Y ese concepto en realidad se aplica a todos los criterios diagnósticos de diabetes.
Por ese motivo se ha reducido el punto de corte, que antes era 140 y ahora es 126. Y decimos, al bajar el punto de corte que hemos hecho, hemos aumentado la sensibilidad de la prueba. Hemos aumentado la sensibilidad de la prueba y por lo tanto preferimos a nivel mundial decirle a un no diabético que tiene la enfermedad que decirle a un no diabético, pero a un diabético que no la tiene. O sea, es 1000 veces preferible un falso positivo que un falso negativo. Por eso se ha reducido la sensibilidad, pero en el punto de corte para aumentar la sensibilidad de la prueba. En ese entender, siguiendo esa lógica, yo aplico este cuarto. Tengo 2 glucosas en rangos diferentes, manda la mayor. Prefiero un falso positivo a un falso negativo. ¿Se dan cuenta? Ya, eso es. Y yo les pregunto, ¿y acá dónde está el test de tolerancia? No hace falta aplicarlo. El test de tolerancia es la prueba más importante, la prueba más sensible, más específica para hacer diagnóstico de diabetes. Por si no lo saben, ¿en qué consiste el test de tolerancia? En ayunas te tomas una glucosa y luego de haberte tomado la glucosa te tomas un líquido azucarado, bien azucarado, puede ser de naranja, puede ser de lo que sea, pero un líquido que tiene 75 gramos de glucosa negra. Les cuento que es bien dulce, bien dulce. Y media hora después de que te has tomado ese líquido, hay que sacarte glucosas cada media hora. Entonces son por lo menos 5 tomas de glucosa. Esa es la prueba madre, el gold estándar que le dicen, ¿ya? El gold estándar, la prueba de oro, esa es la prueba, el test de tolerancia. Pero si se dan cuenta con estos rangos, con estos criterios, el test de tolerancia rara vez lo aplicamos, porque con estos simples pasos puedo yo ya hacer diagnóstico de diabetes y puedo no utilizar el test de tolerancia, que es costoso, que es engorroso y un poquito traumático para el paciente. Rara vez usamos test de tolerancia. 1. Ya, hasta acá alguna pregunta, ¿se entiende? 2 conceptos finales. Concepto número, estos criterios diagnósticos que ven ustedes acá y el test de tolerancia no se aplican a paciente hospitalizado. Es para paciente ambulatorio. Es para paciente ambulatorio. Si el paciente se encuentra hospitalizado por el estrés de la hospitalización, te va a hacer un test de tolerancia positivo. Diabetes, no. Tiene que haber hiperglicemia crónica, recuerden. Esto es solamente para paciente ambulatorio. ¿Ya? Para el paciente hospitalizado es difícil diagnosticar diabetes en un paciente hospitalizado, porque de repente solamente es una hiperglicemia de estrés, puedes cometer un error. Pero recuerda, yendo en ese concepto es preferible decirle a un no diabético que tiene la enfermedad, ¿no es cierto? Ya, pues por eso, ese es el punto por el cual algunos colegas se apoyan y dicen, no, pues me he hecho glucosa alta en la hospitalización, para mí es diabético, te dice. En parte tiene cierto sentido, aunque técnicamente no. Segundo dato importante. Yo les dije a ustedes, no me usen el glucómetro para hacer diagnóstico. Pero ¿saben qué cosa? Nosotros usamos el glucómetro. En el consultorio, en el hospital, en el consultorio particular, tengo el glucómetro. Mire, paciente, doctor, tengo usted glucosa 205. Usted tiene diabetes. Oye, pero no se hace diagnóstico con el glucómetro. No, sí lo usamos. Sí lo usamos. Claro que sí. Eso no está en la norma, no está en la guía. Pero vamos, si viene un paciente con 300 en el glucómetro, no, tómese una glucosa porque la guía dice que tiene que ser método de glucosa oxidasa, no fastidie. Claro, pues claro que usamos el glucómetro y en el programa de diabetes del Hospital Regional, donde usamos el glucómetro, que tiene la ventaja de darte el resultado en 5 segundos, y te cuesta mucho más barato, 2 soles, nada más cuesta. A mí me parece increíble cómo algunos colegas cobran por esa medición de glucosa. Con el glucómetro te cobran 15 soles. Más miserable, más carajo, más tacaños, más mercantilistas que hay varios colegas así. Cuesta 2 soles. O cuesta gratis, última hora, porque no cuesta mucho. Ya, usamos eso para hacer diagnóstico de diabetes, incluso en el hospital. Recuerden el criterio. Prefiero tener falso positivo que un falso negativo. Hasta cada clase, chicos. ¿Alguna pregunta? Ya sabía. Bueno, chicos, por si acaso, cuando yo llamo por ahí, dime, Brigitte. Doctor, una consulta. ¿Desde qué tiempo consideramos que tiene
una